Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Sean ustedes bienvenidos. Gracias a Marco Aurelio Peña, el joven economista y abogado que además es filósofo y viene siempre con temas muy frescos para reflexionarlos con nuestros seguidores. ¿Por qué es necesario un relevo generacional? Mucho se está hablando entre los jóvenes de que hay que topar las posiciones que los adultos, ¿verdad?, han venido haciendo mal. ¿Por qué es necesario entonces este relevo generacional? Arranquemos con esa pregunta. Bienvenido, Marco Aurelio. Invitación y mis saludos, ¿verdad?, a todos los internautas que están viendo en este momento la mesa redonda con Sergio Marín Cornavaca. Es sumamente necesario, primero porque es parte de un proceso natural de la vida en el que unos se retiran y otros relevan, ¿verdad? Segundo, universal tiene que cumplir un rol en beneficio de su comunidad y de la humanidad. Y tercero, porque de lo que hagamos en este preciso momento va a depender el futuro y la calidad de vida del nicaragüense promedio. Y eso pueden ser décadas. Recordemos que Nicaragua sigue estando en los últimos vagones de la economía latinoamericana y de lo que de momento va a ser la construcción de un nuevo Estado moderno y, por supuesto, eh, una economía del desarrollo. Empecemos por definir qué significa relevo generacional. ¿Cómo lo entienden ustedes? Muy bien, entendemos, en otro programa recordad que yo te dije que yo extendía la invitación a que las juventudes tomaran posición en todos los espacios de la política nacional. El relevo generacional consiste en que las nuevas generaciones, llamemos y pongamos la generación de los millennials o la generación Y, vayan incorporándose, ¿verdad?, en los diferentes ámbitos de la política o de la práctica política en Nicaragua, y que a su vez los baby boomers, generaciones de antaño que ya tienen 20 o 30 años, ¿verdad?, de carrera profesional o de carrera política o de participar en los asuntos públicos, vayan definitivamente a retiro. ¿Por qué? Porque ya se probaron, ya se foguearon, han sido los rostros que han eh, monopolizado la televisión en los últimos 20 o 30 años. El país sigue estando en condiciones bastante precarias. No avisoramos un cambio cualitativo, profundo y estructural en materia de política. Eso significa que el esfuerzo a nivel colectivo no ha dado nuevos resultados hacia adelante, no ha sido ascendente, no ha sido evolucionista, no ha sido progresista. Se sigue criticando la clase política tradicional, se sigue criticando el tradicionalismo, se sigue criticando la partidocracia, seguimos criticando el adultismo y, por supuesto, es importante porque actualmente la mayoría de la población nicaragüense está jóvenes, no menos del 50% de la población, es decir, de personas que van desde los 39 Pero años. esas son edades transitorias, Marco Aurelio. Es decir, ahorita puede entrar a la actividad política, bueno, a ejercer política, ¿verdad?, en el sentido más amplio de la palabra, y tu tiempo se va a ir, ¿verdad? Pero la experiencia del viejo, ustedes piensan desecharla. No es desecharla. ¿Por qué se ve como antagónico esto? Los viejos ya hicieron lo que tenían que hacer o no hicieron lo que tenían que hacer, vayan y son descartados. ¿De eso se trata? No se trata de eso. Hay una frase de William Shakespeare o atribuida a este autor de que el joven per se es ingenioso. Esto significa que es impetuoso, es vehemente y es enérgico, tiene agallas. Rebelde. Y el viejo es sabio, es Ujú. decir, tiene la experiencia, tiene paciencia, maneja los tiempos.
Entonces, por supuesto que lo ideal está en la combinación. Eso te iba a decir, cómo combinar estos dos grandes elementos. Sin embargo, no hacemos eso por relevo de que los adultos y los de la tercera edad deben ser descartados de la política nacional. Sin embargo, más bien lo que yo trato de transmitir es que haya apertura, porque el problema es la apertura, porque es como una ficha en un tablero, ¿Vos te como consideras una viejo? pieza. Yo me considero joven. ¿Qué edad tenés? Ok, restemos. 70 años tenía Daniel Ortega cuando forma parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Restemos 40. Ajá. Sí, 70 tiene ahorita. Ah, ok. Restemos 40 años, ¿verdad? Daniel Ortega tendría 30 y un rol principal en el gobierno de Reconstrucción Nacional. Te pongo a Daniel Ortega porque es el que está gobernando y el que empezó el gobierno en el año 79. Otros comandantes eran más viejos que él, Sí. pero la media general es que eran jóvenes. Y entonces eso ya no lo vivimos en Nicaragua. En aquel momento, el 19 de julio de 79, la sociedad nicaragüense depositó en los jóvenes el destino de este país. Los resultados. Pero las condiciones eran diferentes, los protagonistas eran diferentes. Los protagonistas estamos hablando de que eran jóvenes. Las condiciones tal vez. Era una revolución triunfante. Armada. ¿Qué hace esa diferencia pues, entre unos jóvenes de hoy y unos jóvenes de hace 40 años? Bueno, además de que han pasado casi 4 décadas después, tenemos una generación con lecciones aprendidas en términos de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer de una década que para muchos es una década oscura, una década perdida. Entonces, una de las enormes y sustanciales notorias diferencias, las ideas que gobernaban en la cabeza de estas personas. Y por supuesto, además de las ideas, los valores, antivalores que al final determinaron una conducta política y una manera de hacer política. Aquí estamos hablando de una generación de políticos que toma el poder por la vía armada en nombre de la causa sandinista, pero que sin embargo era una mezcolanza ideológica. Internacionalmente se proyectó como una socialdemocracia, pero por supuesto en los años 80 no se vivió una socialdemocracia. Lo que se estaba haciendo era importar el modelo. Ese modelo cubano era de inspiración soviética. Denunciabas por una parte el imperialismo norteamericano, pero en realidad lo que estabas haciendo era adaptar un modelo del imperialismo soviético. Además se sustituyó un régimen militar por otro régimen militar. Es decir, no importa al final. Por eso, pero en aquel momento fue la confianza depositada en los jóvenes, tal y como ahora se está demandando que la sociedad ponga, ¿verdad? La confianza en los jóvenes, donde se están demandando por un relevo generacional. Vos me estás preguntando cuál es el... Yo te estoy haciendo énfasis que una de las diferencias notorias son las ideas que gobiernan la cabeza de los jóvenes, los valores y antivalores que determinan su conducta política que les lleva a hacer política dentro de lo político. En este caso, regresando a 2020, en la Nicaragua de 2020, nuevas generaciones están hablando de temas que no tienen que ver con revolución armada, ni con el conflicto este-oeste, ni tienen que ver con un esquema de partido ni con lanzar contra el imperialismo yanqui. De lo que hoy se habla es del cómo se va a cuidar, a preservar, a regenerar el medio ambiente. Es parte de las preocupaciones. O sea, un eje programático, digamos. Muy bien. Se está hablando de equidad de género, en conseguir una igualdad plena
efectiva y real de derechos entre hombres y mujeres sin discriminación alguna, de luchar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres por su condición de mujeres por parte de los hombres, de los femicidas, de los abusadores, de los agresores. Esto es muy importante porque es parte ideológico que, más allá de que podamos polemizar sobre la teoría feminista, pero es parte de las ideas de las jóvenes en las nuevas generaciones que están dando la cara en la contienda actual. También los millennials están criticando el adultismo, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando. Por otra parte, hay una especie de consenso, ¿verdad?, en torno a que este debate entre izquierdas y derechas ha resultado contraproducente, porque al final, y esto ya lo hemos hablado en otros programas, profesar una ideología que en el espectro político se ubica a la izquierda o se ubica a la derecha, en realidad no ha sido determinante para el progreso de los países latinoamericanos y en el caso nuestro para Nicaragua, porque una vez estando en el poder hacen cualquier cosa, aunque eso signifique contradecir su propio credo ideológico, una especie de esquizofrenia política entre lo que se dice, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Eso se ha notado. Yo, por poner un ejemplo, recuerdo que vos has dicho que estás de acuerdo cuando muchas personas dicen de que es el mejor discípulo del neoliberalismo o tener prácticas o políticas públicas de corte conservador. Yo no diría el neoliberalismo, pero sí diría un alumno fiel del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario. Muy bien, entonces este debate entre izquierdas y derechas está en tela de juicio. Posiblemente las nuevas generaciones se ubiquen en el centro, ¿verdad? Porque también están recibiendo... ¿Vos has percibido que los jóvenes tienen cultura política? Y por cultura política, han leído sobre las ciencias políticas, los grandes temas que apasionan a las grandes mayorías, ¿verdad? ¿Los ves imbuidos en eso a los jóvenes ahora? Falta formación, pero se está en proceso. Yo he conocido jóvenes, hombres y mujeres con buena formación política, con cultura política, y que tienen talento y tienen talante, pero se necesita tiempo para pulirse. Por otra parte, pues no vamos a negar que también hay jóvenes que son ingenuos, que son cándidos, que pecan de románticos, que pecan de impulsivos, que en lugar de utilizar las neuronas del cerebro, pues dicen las cosas con la bilis del hígado y por supuesto eso cuesta caro en estas lides, porque hay que enfocarse en los intereses y no en las utopías que muchas veces se vuelven imprácticas. Es decir, la política siempre y en todas partes es una trama de intereses. Y eso hay que decirlo. Y eso el joven, además de los nobles ideales y la buena voluntad que pueda tener y que el sacrificio ha sido enorme, tiene que entenderlo, porque hay una realidad preexistente que no la va a cambiar así así. Me llama la atención, Marco Aurelio. Ayer estuvo aquí Douglas Castro, que es un joven también, igual que vos. También él es bien formado, tiene una licenciatura en economía y es sociólogo, además docente universitario, y es miembro de la Alianza. Y entonces ayer nos decía que en efecto él notaba que había un desplazamiento del liderazgo juvenil en nuevas organizaciones como la recién anunciada Coalición Nacional, y que él percibía pues que ya los jóvenes, ¿verdad?, que aparecían antes en una fotografía cada día son menos. Sí. Ese desplazamiento él lo tomó y lo dijo, es un desplazamiento natural en la medida en que los jóvenes no están bien formados, ¿verdad? Y que tienen que venir aprendiendo de organizaciones como
las políticas, por ejemplo, las partidarias, Sí. los partidos políticos. Entonces, esta contradicción no le mete ruido a todo este asunto, sabiendo que se pueden levantar muchas ronchas que no son necesarias. A ver, voy a reformular o a decirlo en otras palabras. Ujú. Cuando hablamos de relevo generacional y de por qué es importante el relevo generacional, no se trata de quítate tú para ponerme yo. Y no es una cuestión de que los jóvenes merezcan la participación en la política nacional por ser jóvenes, por una cuestión etaria. No. Ujú. Se lo merecen primero porque desde antes de 2018 y principalmente a partir de 2018 ya hay nuevas generaciones que se han venido manifestando a través de diferentes medios, en redes sociales y a partir de 2018 en las calles, Sí. con un ingenio increíble, Ujú. ¿verdad? Con una creatividad sin más, Ujú. hasta el límite de la palabra. Entonces, además de eso, la generación Y es una generación que está caracterizada por su nivel de cualificación profesional. Dominan 2 o 3 idiomas, es decir, dominan al menos un idioma más, además del Esa es la nativo. realidad general de las juventudes en Nicaragua. Bueno, de una buena parte de la juventud, te estoy diciendo que la mayor parte de la población es joven. Ujú. Y esa juventud también en la que se ve obligada a migrar. Entonces, por otra parte, tenemos una clase política que para muchos jóvenes ya, inclusive para muchos adultos, el problema es que dentro del adultismo, en el seno del adultismo, hay adultos que ya están criticando al adulto. Es decir, por ejemplo, un padre de familia puede decir: ¿y qué está haciendo ese tipo ahí? Que desde que yo tengo 30 años vive de la política y no hace otra cosa más que eso. Ujú. Y va pasando el tiempo y todos los años el mismo discurso y todos los años vive de lo mismo y todos los años francotirador y todos los años Yo creo que, a ver, desaparecen, voy a ser de abogado del diablo. Ok. reaparecen. Si eso escogió ser en términos profesionales, sociología y quiere probar en la arena política. Y en la arena política sencillamente destaca y va escalando posiciones. Primero como joven pegó boletas, hizo propaganda, llevó volante y se fue introduciendo en las estructuras partidarias una posición. De repente se hizo candidato a concejal, candidato a diputado, tienen derecho, está refrendado en la Constitución. Ese es el ejercicio profesional de un perfil que él decidió. Y lo vas a seguir viendo, así como vas a ver a un médico que se fue a la universidad, estudió medicina, se graduó de médico y va a ejercer durante toda su vida, ¿verdad? Porque ese es su perfil. Entonces, así el de ciencias políticas, con un mínimo de preparación. Aquí hay abogados que se meten a la política, hay médicos ejerciendo en la política, hay ingenieros civiles ejerciendo en la política. Es decir, salen de diversas profesiones a la palestra, digamos, al escenario de la política. Era esto, pues. Es que tengas el derecho no te hace ser funcional. No, pero te digo, en el sentido de que vas a seguirlo viendo, no es criticar el ejercicio. Es decir, vos vas a hacer política, ¿verdad? Hasta ya muy entrado en edad, así como vas a ser médico muy entrado en edad. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que a los malos médicos se les denuncia. A los malos médicos. A los malos Pero no profesionales por se les médico. denuncia. Ok, No, por malos entonces. por eso, pero bueno, es que entonces es que necesites esa aclaración. No, pero es que si tuviéramos, es decir, vos reconoces el prestigio de un hospital por la calidad de los médicos que tiene. Correcto. Vos reconoces la calidad de una construcción por la calidad profesional de los ingenieros que participaron en su construcción. Entonces, el subdesarrollo de un país tercermundista, vos también lo puedes asociar al subdesarrollo de su clase dirigente. ¿O crees vos que estamos en un país del primer mundo? No, ¿O pensás nada. que la clase política que nos está heredando este país a las nuevas generaciones nos está heredando un país boyante, un país material donde hay bonanza para la todo? La respuesta para eso es no. O pensamos que la clase política que nos ha dirigido es íntegra, son paladines de la justicia, No. son padres de la patria, No, pero son me remito honrados. al ejemplo que te puse.
un Daniel Ortega, unos cuadros jovencitos, ¿verdad? Que eran los guerrilleros que tenían en sus hombros el laurel rojinegro, claro, ¿verdad? sí. Y la gente le depositó la confianza para que nos guiara. Y ya vivimos ese proceso. Ahora vienen a reclamarlo también los jóvenes y entonces la sociedad, los adultos, en este caso ya me toca a mí, ¿verdad? Yo te llevaré 25 años, ¿verdad? Entonces digo yo, a ver, eso ya lo escuché yo antes. ¿Dónde está el equilibrio? Y lo anoté ahí. Se trata de combinar estos grandes elementos entre viejos y jóvenes, pero no veo ese discurso. Bueno, yo veo para atrás y a mí no me interesa para nada el militarismo, para empezar, ¿verdad? El militarismo, cuando el poder debe ser ejercido por civiles. Es decir, el mando militar debe estar supeditado. Que hay una diferencia sustancial entre aquel 19 de julio y este 19 de abril. Exactamente. Pues, una lucha cívica. Así es. Así es. Eso para empezar, el militarismo. Hoy se habla de resistencia pacífica. Hoy se habla de pacifismo y del uso de la no violencia para detener los ciclos de violencia sociopolítica. Pero este es un discurso solamente de los jóvenes, es un discurso conjunto de la sociedad. Es un discurso que también a eso vamos. Cuando hablamos de juventud, hablamos de las ideas, de las nuevas formas de pensar que van a dar al traste y los 7 jinetes del apocalipsis van a anunciar la extinción de las viejas formas de pensar. Entonces, y hacer... Estamos hablando de ideas renovadas. Exactamente. Entonces, hay adultos... Pero no necesariamente requiere una generación en relevo. Bueno, es que la juventud al final termina imponiéndose en todos los campos. En todos los campos, al final, en la moda, en todas las tendencias, al final la juventud va imponiéndose y va ocupando todos los espacios, porque una sociedad envejecida en términos de edad, que puede reflejar en términos de pensamiento, es decir, puede haber un envejecimiento de piel que también esté relacionado con un envejecimiento de pensamiento. Yo no voy a esperar nada nuevo de la clase política, que es la que me está heredando este país. Esta gran apuesta que le hacemos esa moneda solamente tiene una cara, y es por los jóvenes. No, tiene que haber apertura, tiene que haber retroalimentación. Yo lo que estoy invitando es a la apertura. Primero, exhortando a que los jóvenes participen en todos los espacios de la política nacional y exhortando a que los adultos le den apertura a los jóvenes en todos los espacios de la política nacional. ¿Por qué el adulto tiene que darle un espacio a los jóvenes? ¿Por qué el joven no va y lo pelea, lo lucha? Se lo merece. ¿No es eso lo que ha pasado ahora? Claro que sí, pero... Entonces, ¿por qué se da ese desplazamiento que decía Castro ayer, ¿verdad? Ya no aparecen mayoritariamente en las fotografías, ahora vemos a otros actores. Y porque si el desplazamiento es natural, que lo podemos aceptar, y por qué tienen que reaparecer dinosaurios o zombies políticos que ya han sido probados, y no voy a decir nombres por cuestiones éticas, que ya han sido probados, que la historia ya los tiene ubicados, que nosotros ya los tenemos ubicados, que ya se le ha dicho en su cara, ¿y usted qué está haciendo aquí? No hizo ¿Seguidores jóvenes? Bueno, pero es que hay jóvenes que ya tienen el cassette del adoctrinamiento. Por supuesto que aquí la invitación o la exhortación es todavía una juventud libre pensante. ¿Qué hace que todos estos jóvenes, porque no podemos descartar que hay jóvenes, ¿verdad?, que aplauden a Daniel Ortega y a doña Rosario Murillo? Hay que perdonarle por su adoctrinamiento y su fanatismo y su sectarismo. Hay que perdonárselo, porque es indiscutible que uno, al menos yo, y creo que también vos también, y creo que vos también, te sentís orgulloso de estar del lado correcto de la historia. Yo sí, estoy en nombre de las aspiraciones del pueblo de Nicaragua, no puedo estar al lado de los verdugos. Exactamente, entonces, creo que por una cuestión ¿vos crees viable que hayan mentores políticos? Claro que sí. De esa manera habría retroalimentación. Claro que sí. Que las organizaciones políticas... Más bien yo te preguntaría, ¿crees vos que los jóvenes estén dispuestos, ¿verdad?, a que estos mentores existan y que ellos abran su visión, su campo audiovisual y su entendimiento para que se dejen, ¿verdad?, guiar? Claro que sí. A priori, yo pienso que sí. El joven suele admirar a los buenos maestros y a los buenos mentores.
Y las agrupaciones políticas, los partidos políticos y los movimientos sociales, por cierto, una de las ideas jóvenes de las nuevas generaciones es la construcción de nuevos movimientos sociales, liderazgo emergente, organizaciones emergentes. Entonces, el joven tiene buen estímulo y responde bueno. Las organizaciones políticas deberían de ser escuelas de formación, escuelas de liderazgo. Y eso pasa por tener también gente que esté dispuesta a ser mentora. Y a su vez, jóvenes que estén dispuestos a ser discípulos. Pero eso no se da porque al final la práctica tradicional en Nicaragua ha sido que los jóvenes sean piezas o fichas en un tablero y que sea lanzada a la calle para que simplemente se convierta en el eterno rebaño para el eterno matadero de hecatombes que suceden cada 35 años en la accidentada historia pinolera. Entonces, ¿estarías de acuerdo conmigo que existen y agrupados en los partidos políticos? Ahí está la Juventud C por L, ahí está la Juventud PLC, ahí está la Juventud FCLN. ¿Qué hacen esas juventudes? Me dijiste del FCLN que están en un proceso totalmente de adoctrinamiento, ¿verdad? Que ya tienen un cassette. ¿Y las otras juventudes también operan de esa misma naturaleza? ¿De esa misma forma? Espero que no. La partidocracia tradicional posiblemente, pero si hay... ¿Por qué no se sacuden esos grandes dinosaurios, estos jóvenes, de esos partidos políticos llamados democráticos? Primero porque tienen influencia. El punto es que las nuevas generaciones pueden tener buenas ideas, pero no tienen capital, ni tampoco tienen patrocinio, o no tienen influencia, o no son poderes fácticos. Es obvio que siempre es enfrentarte a las élites del poder y a los poderes fácticos que están interesados en el status quo, en cambios de gobierno. Al final aquí el discurso se está centrando en un cambio de gobierno, pero además del cambio de gobierno, eso solo es la superficie. Lo que es verdaderamente importante es un cambio sustancial de asuntos públicos de Nicaragua, incluyendo cómo se hace política. De lo contrario, el próximo caudillo sale de las nuevas generaciones. De lo que se va a seguir repitiendo. Van a cambiar la forma, pero no cambia la esencia de hacer las cosas. Entonces, por eso se necesitan buenos mentores. Ojalá que hayan buenos mentores que no le estén las cosas con las que se hizo mal. Ese del bien presente con los criterios del ayer. La realidad es cambiante. Nosotros tenemos que comprender que la realidad como unidad y como nada permanece como es y nada se queda donde está. Todo está sujeto al cambio del movimiento. Nada es eterno, nada es sagrado, nada es absoluto. Y estamos sujetos a la ley del cambio y del movimiento. Hace 40 años, los jóvenes de hace 40 años que tenían esas briosas ideas que vos estás planteando ahora. Bueno, el problema es que no tenemos como una garantía, ¿verdad? La idea de los mentores es excelente. No tenemos una garantía de que hay una combinación. Yo creo que debe haber una combinación perfecta como hacen los japoneses, por ejemplo, ¿verdad? Que hay que aprender de esto. Me gusta porque se abre aquí un debate. Ojalá esto sirva para que los jóvenes reflexionen. ¿Cuál es su papel aquí? Su papel histórico. ¿Es solamente ser carne de cañón? ¿Es solamente salir, levantar banderas, agitarlas? ¿O es reflexionar, estudiar, autoprepararse con independencia de las deficiencias del sistema educativo formal? Ese es el gran reto que tienen los jóvenes. Cambios profundos, de tal manera que están mal formados o deformados, ¿verdad? Pero que alientan un cambio porque sencillamente es sofocante que otros y sobre todo adultos hagan leyes para que sean ejecutadas por los jóvenes. Me parece que el debate debe ser amplio, abierto, franco, ¿verdad? Y que dé resultados. Este tema debe ser parte de una nueva cultura política que incluya innovación política. Yo creo firmemente en que tenemos la capacidad de convertir un pequeño país en un gran estado y de que somos capaces de partir la historia en dos. Sin embargo,
debemos de hacer polo tierra a las nuevas generaciones, porque creyendo que estamos cambiando el mundo, en realidad no sabemos a qué intereses ocultos estamos sirviendo o a clases de rostros ocultos, y en realidad solamente vamos a servir como una escalerilla para la toma del poder de otro nuevo grupo que al final no sabemos en qué va a desembocar, y esto se vuelve un cuento de no acabar. Entonces hay que tenerlo presente, porque yo también invito al escepticismo político y al realismo político, más allá de los idealismos y de crear idolatría, ¿verdad? Y de crear íconos que muchas veces, ya le llamamos mesianismo, le rompen el corazón a todos los votantes, pero es que no se dan cuenta que esto no es de corazón. El corazón solo bombea sangre. En realidad las emociones y los sentimientos también están en el cerebro. Entonces, de esa manera es que yo invito a que se haga este relevo con el equilibrio que ya hemos mencionado. Muchas gracias, Marco Aurelio Peña, por haber estado hoy con nosotros sobre un tema muy importante que vale la pena debatir. Gracias a nuestros medios aliados, La Costeñísima, que nos retransmite para la gente linda del Caribe Sur, Radio Darío, que lo hace para el occidente del país, también gente muy linda, y para Notimat, Radio Notimat TV, que lo hace para la gente bella de Matagalpa. Muchas gracias. Nos vemos, recuerden suscribirse a nuestro canal YouTube, La Mesa Redonda, con Sergio Marín Cornavaca, y escribirnos a la www.lamesarredonda.net. Nos vemos el lunes.